«Firma aquí», dijo Ricardo con voz neutra, extendiendo una carpeta hacia la cama del hospital donde Alejandro permanecía con los ojos vendados. Valentina, vestida con su traje de novia, tomó el bolígrafo y guió suavemente la mano de su prometido hacia el documento. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía su mano. «Aquí, mi amor», susurró ella con dulzura. «Es solo una formalidad antes de la ceremonia». Alejandro, con su traje azul impecable contrastando con las sábanas blancas del hospital, asintió lentamente. Su rostro, parcialmente cubierto por las vendas, no revelaba emoción alguna. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto, Valentina?», preguntó con voz ronca. «Nadie te culparía si decides echarte para atrás. Un esposo ciego no es lo que planeaste». Ricardo observó la escena con expresión impasible, apretando la carpeta con más fuerza de la necesaria. El ramo de rosas blancas sobre la mesita de noche parecía fuera de lugar en la habitación hospitalaria. «No me importa si nunca vuelves a ver», respondió Valentina con firmeza, apartando un mechón de su largo cabello rubio. «Te amo a ti, no a tus ojos». 3 meses antes, Alejandro Fuentes revisaba los planos finales del nuevo edificio de su empresa tecnológica en el exclusivo barrio de Puerto Madero. A sus 38 años, había construido un imperio desde cero, transformándose del chico del barrio Constitución en uno de los empresarios más exitosos de Argentina. «Señor Fuentes, la señorita Soto envió un mensaje. Dice que llegará tarde a la cena de compromiso», informó su asistente desde la puerta. Alejandro asintió distraídamente. Su mente estaba en otro lugar, recordando la conversación que había escuchado la semana anterior en el baño del club náutico. Valentina siempre tuvo debilidad por los proyectos de caridad, había dicho uno de los socios del club, sin saber que Alejandro estaba en uno de los cubículos. Primero ese refugio para perros, ahora un novio de Constitución. Su padre debe estar furioso. Las risas que siguieron se habían clavado en su memoria como astillas. Esa noche, durante la lujosa fiesta de compromiso en la mansión de los Soto en Recoleta, Alejandro observaba a Valentina mientras ella conversaba animadamente con sus amigas. Su belleza era deslumbrante, pero más allá de eso, ¿qué veía realmente en él? «Te noto pensativo», dijo Ricardo Mendoza, su amigo desde la universidad y ahora reconocido oftalmólogo. «¿Problemas en el paraíso?». Alejandro lo llevó hacia el balcón, lejos de los invitados. «¿Crees que Valentina realmente me ama?», preguntó sin rodeos. Ricardo lo miró sorprendido. «¿A qué viene esa duda ahora? Llevan 2 años juntos». «Somos de mundos diferentes, Ricardo. Ella nació en cuna de oro, yo tuve que pelear por cada peso. A veces me pregunto si está conmigo por mí o por lo que representa estar con el genio tecnológico del momento». Ricardo bebió un sorbo de champán, pensativo. «Hay una manera de averiguarlo», dijo finalmente. «Un poco extrema, pero efectiva». «¿Cuál?». «Una prueba, algo que ponga a prueba su amor más allá de las circunstancias». Ricardo bajó la voz. «Podría ayudarte a simular un accidente, algo que afecte temporalmente tu vista. Un par de meses de ceguera nos dirían si te quiere a ti o a tu fortuna». Alejandro casi se ahoga con su bebida. «¿Estás loco? ¿Fingir una discapacidad?». «Piénsalo», insistió Ricardo. 3 meses antes de la boda. Verías su verdadera reacción ante la adversidad. Si te ama incondicionalmente, lo sabrás. Si no». Alejandro iba a responder cuando escuchó la voz de la madre de Valentina. «Siempre supe que mi hija terminaría haciendo obra social», decía entre risas a otra invitada, «aunque nunca imaginé que sería casándose con uno». Esa noche, después de la fiesta, Alejandro no pudo dormir. Las palabras, las risas, las miradas condescendientes lo perseguían. ¿Era realmente el amor de Valentina o solo una fase rebelde contra su familia aristocrática? A la mañana siguiente, tomó su teléfono y marcó el número de Ricardo. «Hagámoslo», dijo sin saludar. «Prepara todo». Todo estaba listo. La obra se había preparado meticulosamente durante las últimas semanas. Alejandro recorrió la construcción de su nuevo edificio corporativo con el casco puesto y fingiendo revisar detalles del proyecto. Los trabajadores ya estaban advertidos de que habría un accidente controlado. «Señor Fuentes, tenga cuidado con las vigas del sector 3», gritó el capataz,
dando la señal acordada. Segundos después, se escuchó un estruendo. Una nube de polvo se levantó estratégicamente. Los gritos de pánico no se hicieron esperar. Alejandro estaba ahora tendido en el suelo, con una herida superficial en la frente y los ojos cerrados. «¡Llamen a una ambulancia!», gritaba el capataz mientras los demás trabajadores corrían en círculos. 20 minutos más tarde, Alejandro era trasladado al Hospital San Martín, donde Ricardo ya lo esperaba. La llamada a Valentina fue breve. «Señorita Soto, soy el doctor Mendoza. Alejandro ha tenido un accidente en la obra. Está estable, pero necesitamos que venga inmediatamente». Cuando Valentina llegó al hospital, su rostro reflejaba puro terror. Corrió por los pasillos hasta encontrar a Ricardo. «¿Dónde está? ¿Qué pasó?», preguntó con voz entrecortada. Ricardo adoptó su mejor expresión de médico preocupado. «Sufrió un trauma ocular por partículas de cemento y metal. Hemos limpiado sus ojos, pero hay daño en la retina. ¿Pero va a recuperar la vista?». Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Ricardo miró sus notas médicas con gesto grave. «Es pronto para saberlo. Los próximos 2 meses serán cruciales». Valentina se dejó caer en una silla, su cuerpo temblando ligeramente. «Quiero verlo», dijo finalmente. En la habitación, Alejandro yacía con los ojos vendados. Al escuchar la puerta, giró la cabeza. «¿Valentina?», preguntó con voz débil. Ella corrió a su lado, tomando su mano entre las suyas. «Aquí estoy, mi amor. Todo va a estar bien», susurró besando sus nudillos. Alejandro sintió una punzada de culpa al notar el temblor en su voz. «El doctor Mendoza me explicó. Yo no sé si podré». «Shh, no digas nada», lo interrumpió Valentina. «Vamos a superar esto juntos». Después de unos minutos, Valentina salió al pasillo para llamar a su madre. Alejandro aguzó el oído para escuchar la conversación. «Sí, mamá. Es grave. No saben si recuperará la vista completamente». Hubo una pausa. «¿Cómo que qué vamos a hacer con la boda?». «Por supuesto que sigue en pie». «No, mamá. No me importa la fusión de empresas. Lo amo, con o sin vista. La boda sigue como está planeada». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Fusión de empresas? ¿Era ese el interés de la familia Soto en su matrimonio? Los primeros días de su ceguera fueron los más difíciles. Cada movimiento requería concentración para no delatarse. Valentina había pedido una licencia en su trabajo como diseñadora de interiores para dedicarse por completo a cuidarlo. «Hoy vamos a reorganizar la casa», anunció una mañana mientras le servía el desayuno en la cama. «Contraté a un especialista en espacios para personas con discapacidad visual. No es necesario gastar tanto dinero en algo temporal», protestó Alejandro. «No sabemos si es temporal», respondió ella con firmeza, «y aunque lo sea, quiero que estés cómodo». Durante las siguientes semanas, Alejandro observó a través de sus vendas cómo Valentina transformaba su vida para adaptarse a su condición. Leía para él todas las noches, describía los atardeceres desde su ventana y aprendió a guiarlo por el parque los domingos. Un jueves por la tarde, Ricardo llegó para su revisión médica semanal. «¿Cómo va todo?», preguntó cuando Valentina salió a preparar café. «Estoy empezando a sentirme como un monstruo», confesó Alejandro. «Ella ha puesto su vida en pausa por mí. Es exactamente lo que querías comprobar, ¿no? Su amor incondicional». «Sí, pero...». «Alejandro», lo interrumpió Ricardo, «deberías considerar contratar a un cuidador profesional. Valentina se está agotando». Ella se niega. Dice que no soy una carga. Cuando Valentina regresó, Ricardo insistió. «Valentina, deberías considerar contratar ayuda profesional. Esto es mucho para una sola persona». «No es una carga», respondió ella con determinación. «Él haría lo mismo por mí». Esa noche, mientras Valentina dormía, Alejandro se quitó las vendas y la observó bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Sus facciones relajadas contrastaban con las ojeras que habían aparecido en las últimas semanas. Se prometió a sí mismo que terminaría con esta farsa pronto. Sin embargo, al día siguiente, recibieron una visita inesperada. Carlos Laguna, exnovio de Valentina y ahora su socio en algunos proyectos de diseño,
Apareció con un ramo de flores. «Vine a ver cómo estaban», dijo con una sonrisa que Alejandro, detrás de sus vendas, no pudo ver, pero sí intuir en su tono condescendiente. «¡Qué detalle, Carlos!», respondió Valentina, aceptando las flores. «Alejandro, ¿recuerdas a Carlos? Trabajamos juntos en el proyecto del Hotel Continental». «Claro que sí», respondió Alejandro, extendiendo su mano en la dirección aproximada de la voz. «Gracias por venir». Durante la siguiente hora, Alejandro tuvo que soportar cómo Carlos sutilmente intentaba impresionar a Valentina, ofreciéndose para ayudarla con los preparativos de la boda, dadas las circunstancias. «¿Sabes? Nadie te culparía por posponer la boda», dijo Carlos cuando pensó que Alejandro no podía escucharlos mientras supuestamente descansaba en el sofá. «Cuidar de un esposo con discapacidad no es lo que tenías planeado». Alejandro apretó los puños bajo la manta que lo cubría, luchando contra el impulso de levantarse y confrontarlo. «Me voy a casar con Alejandro, no con su vista», respondió Valentina con firmeza. «Nada ha cambiado». Cuando Carlos finalmente se marchó, Alejandro sintió una mezcla de alivio y vergüenza. La mujer que tanto dudaba lo estaba defendiendo con uñas y dientes, mientras él seguía con su juego cruel. A medida que se acercaba la fecha de la boda, Alejandro comenzó a planear cómo recuperar gradualmente su visión. Ya no había dudas en su corazón. Valentina lo amaba sinceramente. Esa noche, mientras ella organizaba sus medicamentos, Alejandro tomó una decisión. Mañana, después de la última reunión para planificar la boda, terminaría con esta farsa y le confesaría todo. El sol de la mañana filtraba a través de las cortinas que Valentina había cambiado por unas más gruesas para evitar que la luz molestara a Alejandro. El departamento era irreconocible, había etiquetas en braille por todas partes, los muebles habían sido reorganizados para crear pasillos despejados y hasta las paredes tenían diferentes texturas para ayudar a la orientación. «¿Cómo amaneciste hoy?», preguntó Valentina mientras le acercaba una taza de café. «Mejor, gracias a ti», respondió Alejandro, sintiendo cómo el aroma del café recién hecho inundaba sus sentidos. «¿Sabes? Nunca te pregunté cómo era tu casa cuando eras niña». Valentina se sentó a su lado en la cama. Era una casona antigua en Recoleta, con un jardín enorme donde mi abuelo plantaba jazmines. Mi habitación daba a ese jardín. Su voz se volvió nostálgica. En primavera, el olor entraba por mi ventana todas las mañanas. «Nunca me habías contado eso. Nunca me lo habías preguntado», respondió ella con una sonrisa que él no podía ver, pero sí sentir. Supongo que ambos estábamos demasiado ocupados con nuestras carreras. Durante las siguientes semanas, Alejandro descubrió más sobre Valentina de lo que había aprendido en 2 años de relación. Sus sueños de juventud de ser pianista antes de estudiar diseño. Su viaje sola por Europa a los 18 años, contra la voluntad de sus padres. Su pasión secreta por la fotografía analógica. Una tarde, mientras ella lo guiaba por el parque, Alejandro se dio cuenta de que estaba enamorándose de nuevo, pero esta vez de la verdadera Valentina, no de la imagen que tenía de ella. El timbre sonó inesperadamente un sábado por la mañana. Era Carlos, con carpetas de muestras para los centros de mesa de la boda. «Valentina, cariño, encontré estas flores preservadas que serían perfectas», dijo Carlos mientras desplegaba las muestras sobre la mesa. «Son elegantes, pero no pretenciosas como tú». Alejandro, sentado en el sofá, apretó los puños bajo la manta que cubría sus piernas. «Gracias, Carlos, pero ya habíamos decidido usar rosas blancas», respondió Valentina con firmeza. «Las favoritas de Alejandro». Carlos no se dio por vencido. «Comprendo, pero debes considerar todos los aspectos prácticos. La situación ha cambiado, y quizás sea momento de replantearse ciertas decisiones». «La situación de mi compromiso no ha cambiado». La voz de Valentina era cortante. «Aprecio tu ayuda, pero Alejandro y yo tomaremos las decisiones finales». Después de que Carlos se marchara, Valentina se sentó junto a Alejandro y tomó su mano. «No le hagas caso. Siempre ha sido así de entrometido». «¿Segura que no tiene razón?», preguntó Alejandro. «Tu vida ha cambiado completamente en estas semanas». «Para mejor», respondió ella besando su mejilla. «Nunca habíamos hablado tanto como ahora.
Esa misma tarde, Ricardo llegó para su revisión semanal. Su expresión era de preocupación. «Valentina, ¿podemos hablar en privado un momento?» Alejandro aguzó el oído mientras ellos conversaban en la cocina. «Esto se está volviendo demasiado elaborado», escuchó decir a Ricardo. «El daño supuestamente era temporal. Deberíamos empezar a ver mejorías». «¿Pero está progresando bien?» La voz de Valentina sonaba ansiosa. «Sí, pero...» Ricardo parecía dudar. «Solo digo que quizás deberías considerar la posibilidad de que su recuperación no sea completa». Hubo un largo silencio antes de que Valentina respondiera. «No importa, lo amo igual». Más tarde esa noche, mientras Valentina dormía, Alejandro recibió un mensaje de Ricardo. «Esto se está saliendo de control. Necesitamos hablar». Al día siguiente, los padres de Valentina vinieron de visita. Lucía y Hernán Soto nunca habían aprobado completamente la relación de su hija con un hombre que consideraban por debajo de su clase social, a pesar de su éxito económico. «Hija, debemos ser prácticos», dijo Hernán cuando pensó que Alejandro estaba descansando. «Posponer la boda sería lo más sensato, al menos hasta saber si recuperará la vista». «La boda será en la fecha prevista», respondió Valentina con determinación. «Por Dios, Valentina», intervino Lucía. «¿Te das cuenta de lo que significaría para ti pasarte la vida cuidando de un Ni te atrevas a terminar esa frase, mamá», la interrumpió Valentina. «Alejandro es el hombre con quien voy a casarme. Su condición no cambia nada». «¿Y qué hay de la fusión con tecnología austral?», insistió Hernán. Era parte del acuerdo con la familia Laguna. Alejandro sintió que su corazón se detenía. «¿Acuerdo? ¿Fusión? Nunca hubo ningún acuerdo», respondió Valentina con frialdad. «Eso fue algo que ustedes y los padres de Carlos inventaron. Yo me comprometí con Alejandro porque lo amo, no por ninguna fusión empresarial». Después de que sus padres se marcharan, Alejandro permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Había juzgado mal no solo a Valentina, sino toda la situación. Al día siguiente, durante la reunión final con la wedding planner, Alejandro tomó una decisión. Terminaría con esta farsa esa misma noche. Le confesaría todo a Valentina y aceptaría las consecuencias cualesquiera que fueran. Pero el destino tenía otros planes. Mientras Valentina organizaba sus medicamentos en el botiquín, encontró un sobre que no había visto antes. Al abrirlo, descubrió varias notas manuscritas de Ricardo. Plan para simular daño ocular temporal. 2 meses aprox. Signos de recuperación a simular. Semana 6. Recordar a mantener pupilas dilatadas artificialmente. El papel tembló en sus manos. Las lágrimas comenzaron a nublar su vista, mientras las piezas del rompecabezas se encajaban. Todo había sido una mentira, una prueba. Con el corazón destrozado y la respiración entrecortada, Valentina entró a la habitación donde Alejandro fingía descansar. «Quítate las vendas», dijo con voz gélida. Alejandro se quedó paralizado. «Valentina, ¡que te quites las malditas vendas!», gritó ella, lanzándole las notas de Ricardo a la cara. Con manos temblorosas, Alejandro se quitó lentamente las vendas que cubrían sus ojos. La luz de la habitación lo hizo parpadear varias veces, no por la falsa ceguera, sino por el miedo a enfrentar la mirada de Valentina. «Puedo explicarlo», murmuró, enfocando por primera vez en semanas el rostro de su prometida. El rostro de Valentina estaba transformado por el dolor y la rabia. Sus ojos, siempre cálidos, ahora parecían 2 pozos helados. «¿Explicar qué?». Su voz sonaba estrangulada. «Que fingiste estar ciego para probarme. Que todo este tiempo que estuve cuidándote, preocupándome, cambiando mi vida por ti, ¿era solo un juego?». Alejandro intentó tomar su mano, pero ella retrocedió como si su contacto quemara. «Tenía dudas. Escuché comentarios de que solo estabas conmigo por mi dinero, que para tu familia yo era solo un proyecto de caridad». Las palabras sonaban huecas incluso para él. «Necesitaba saber si me amabas a mí o a lo que represento». Valentina rió sin humor, una risa que se quebró en un sollozo. «¿Y no se te ocurrió simplemente preguntarme?». Sacudió la cabeza, incrédula. «Me humillaste. Me trataste como a una sospechosa, no como a tu prometida». Se quitó el anillo de compromiso
y lo dejó sobre la mesita de noche. No sé quién está realmente ciego aquí. Sin decir más, Valentina tomó su bolso y salió del departamento. El portazo resonó como un disparo en el silencio que dejó tras ella. Alejandro permaneció inmóvil, mirando el anillo sobre la mesa. Solo entonces comprendió la magnitud de su error. No había perdido la vista, pero acababa de perder lo único que realmente importaba. 3 días después, Ricardo apareció en su puerta. Alejandro lo dejó entrar sin decir palabra. «No responde mis llamadas», dijo Ricardo paseándose nervioso por la sala. «Intenté explicarle que solo queríamos protegerte». «¿Protegerme?». Alejandro lo miró con amargura. La única persona que necesitaba protección era ella. De nosotros. Ricardo se dejó caer en el sofá evitando su mirada. «Hay algo más que debo confesarte». Alejandro sintió que su estómago se tensaba. «¿Qué más puede haber?». «Yo…». Ricardo respiró profundo. «Siempre he estado enamorado de Valentina». Las palabras cayeron como una losa. «¿Qué dijiste?». «Desde que la conocí en aquella fiesta de beneficencia. Pero ella solo tenía ojos para ti». Ricardo pasó una mano por su cabello con nerviosismo. «Cuando me contaste tus dudas, una parte de mí vio una oportunidad. Pensé que si descubría tu engaño, tal vez…». Alejandro cruzó la habitación en 2 zancadas y agarró a Ricardo por las solapas de su camisa. «¿Me estás diciendo que me ayudaste a destruir mi relación porque querías quedarte con mi novia?». «No, o sí, no lo sé». Ricardo se soltó de su agarre. «No fue planeado así, pero cuando las cosas se complicaron, una parte de mí deseaba que todo explotara». «Lárgate de mi casa», dijo Alejandro con voz gélida, «y no vuelvas a acercarte a Valentina o a mí». Las semanas pasaron. Alejandro intentó contactar a Valentina de todas las formas posibles, pero ella había bloqueado su número y devuelto todas sus cartas sin abrir. Según le informó su asistente, Valentina había vuelto a vivir con sus padres temporalmente. Mientras tanto, Carlos no perdió tiempo. Las revistas de sociedad publicaron fotos de él y Valentina cenando juntos, aunque ella se veía distante en todas las imágenes. La culpa y el arrepentimiento comenzaron a manifestarse físicamente en Alejandro. Empezó con dolores de cabeza que se volvieron migrañas incapacitantes. La falta de sueño y la ansiedad constante empeoraron su estado. Una mañana, al despertarse, descubrió con terror que su visión estaba borrosa. Los médicos del Hospital San Francisco, ya no podía ir donde Ricardo trabajaba, diagnosticaron un problema ocular relacionado con el estrés. «Es temporal, pero necesita descanso absoluto», le explicó el doctor Guzmán. «Su cuerpo está manifestando físicamente su angustia emocional». La ironía no le pasó desapercibida. Había fingido ceguera como una prueba cruel y ahora realmente tenía problemas de visión. Una tarde, mientras descansaba en su habitación de hospital con los ojos vendados por prescripción médica, escuchó que alguien entraba a su cuarto. «¿Quién es?», preguntó, incapaz de ver. «Soy yo, Lucía Soto». Alejandro se tensó al reconocer la voz de la madre de Valentina. «Señora Soto, yo…». «No he venido a escuchar disculpas», lo interrumpió ella, sentándose junto a la cama. «Lo que hiciste es inexcusable». «Lo sé», admitió Alejandro. «Pero he visto cómo mi hija te ha amado estos años y cómo tú la has amado a ella», continuó Lucía con un tono más suave. «El amor verdadero merece una segunda oportunidad». Alejandro giró su rostro hacia ella, sorprendido. «¿Por qué me dice esto?». Lucía guardó silencio un momento antes de responder. «Porque hace 40 años, el padre de Valentina hizo algo similar», confesó. «Hernán venía de una familia adinerada. Yo era solo la hija del jardinero que trabajaba en su casa. Cuando nos enamoramos, su familia le dijo que yo solo buscaba su dinero, así que me probó». «¿Cómo?», preguntó Alejandro intrigado. «Me dijo que había perdido toda su fortuna en malas inversiones». Sonrió con nostalgia. «Le dije que podíamos empezar de cero, que trabajaríamos juntos. Un mes después me confesó la verdad». Hizo una pausa. 40 años después, seguimos juntos. Antes de marcharse, Lucía dejó algo sobre su mesita de noche. «Esta es la dirección donde Valentina está viviendo ahora. No es la casa familiar. Se mudó sola para pensar», explicó. «No puedo prometerte que te perdonará,
pero al menos deberías intentarlo. Inspirado por las palabras de Lucía, Alejandro comenzó a escribir cartas diarias a Valentina. No pedía perdón, solo compartía sus pensamientos, sus arrepentimientos, y cómo su ausencia le había hecho comprender el verdadero significado del amor. «No te pido que me perdones», escribía en una de ellas. «Solo quiero que sepas que, aunque fingí estar ciego, nunca vi tan claramente como cuando tú estabas a mi lado». Por medio de amigos comunes, supo que Valentina leía cada carta, aunque nunca respondía. También se enteró de que ella había estado consultando discretamente con sus médicos sobre su condición. Mientras tanto, Carlos intensificaba sus intentos de conquista. Alejandro se enteró por las noticias empresariales que estaba presionando para concretar una fusión entre la empresa de los Soto y Tecnología Austral, propiedad de su familia. El día que debía haber sido su boda, Alejandro despertó en su habitación de hospital. Su visión había mejorado, pero los médicos insistían en mantener el tratamiento unos días más. Cerró los ojos, imaginando cómo habría sido ver a Valentina caminando hacia el altar. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Cuando abrió los ojos, no podía creer lo que veía. Allí, de pie en el umbral, estaba Valentina. Valentina estaba allí, de pie en el umbral, su cabello rubio recogido en una coleta informal, sin maquillaje y con una expresión que Alejandro no podía descifrar. «No he venido a perdonarte», dijo ella, entrando lentamente en la habitación. «Solo quería ver con mis propios ojos si era cierto lo que me dijo tu médico». Alejandro intentó incorporarse, pero el súbito movimiento le provocó un mareo. «¿Has estado hablando con mis médicos?», preguntó sorprendido. «Sí». Valentina se acercó, pero mantuvo una distancia prudente. «Cuando supe que tenías problemas reales de visión, bueno, la ironía era demasiado perfecta para ignorarla». A pesar de la tensión, Alejandro no pudo contener una sonrisa triste. «El karma tiene un sentido del humor retorcido». Se hizo un silencio incómodo. Tantas cosas por decir, y ninguno sabía por dónde empezar. «He leído tus cartas», dijo finalmente Valentina. «Todas ellas son verdad», respondió Alejandro. «Cada palabra». Valentina se acercó a la ventana y miró hacia afuera, dándole la espalda. «Aún no entiendo por qué no simplemente hablaste conmigo. 2 años juntos, Alejandro. 2 años compartiendo la cama, los sueños, los planes. Y no confiabas en mí lo suficiente para preguntarme directamente». «Tenía miedo», admitió él. «Miedo de que la respuesta fuera la que no quería oír, que solo estabas conmigo por mi dinero o por rebeldía contra tu familia». Valentina se giró para mirarlo. «Yo también tenía miedo, ¿sabes? Miedo de que solo me vieras como un trofeo, la chica de alta sociedad que validaba tu éxito. Pero decidí confiar en ti, en nosotros». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Lo peor no fue el engaño, Alejandro. Fue darme cuenta de que mientras yo te abría mi corazón completamente, tú mantenías estas dudas, esta desconfianza». Alejandro nunca se había sentido tan avergonzado en su vida. «No tengo excusa», dijo con voz quebrada. «Solo puedo decirte que estos meses sin ti han sido el peor castigo. He entendido lo que realmente importa». Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Carlos entró con un ramo de flores, deteniéndose en seco al ver la escena. «Valentina, no sabía que estarías aquí», dijo, su sorpresa claramente fingida. «Carlos, ¿qué haces aquí?», preguntó Valentina, visiblemente incómoda. «Vine a ver cómo estaba nuestro paciente», respondió con falsa cordialidad. «Después de todo, pronto seremos socios cuando se concrete la fusión entre Tecnología Austral y la empresa de tu familia». Alejandro miró a Valentina, quien negaba con la cabeza. «No habrá ninguna fusión, Carlos», dijo ella con firmeza. «Ya le dije a mi padre que no firmaré los documentos». El rostro de Carlos se transformó, dejando caer su máscara de amabilidad. «No puedes hacer eso», dijo entre dientes. «El acuerdo está prácticamente cerrado. Mi padre entenderá que no voy a usar la empresa familiar como moneda de cambio para tus ambiciones», lo interrumpió Valentina. Carlos dejó caer el ramo de flores sobre la cama de Alejandro y se acercó amenazante a Valentina. «¿Vas a arruinar todo por este impostor?».
¿Un tipo que te mintió descaradamente durante meses? Valentina no retrocedió. Eso es asunto mío. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Carlos soltó una risa despectiva. Siempre has querido rebelarte contra tu familia. Primero rechazando la carrera de Derecho para estudiar diseño. Luego eligiendo a este arribista como novio y ahora saboteando el negocio familiar. Alejandro intentó levantarse, pero el dolor de cabeza lo detuvo. «No le hables así», protestó débilmente. «Tú cállate», espetó Carlos. «Todo esto es tu culpa. Si no hubieras aparecido, Valentina y yo...» «¿Tú y yo qué?», lo cortó Valentina. «¿Crees que alguna vez te hubiera elegido después de cómo me trataste? ¿Después de que me engañaras con mi mejor amiga?». Esta revelación sorprendió a Alejandro, quien miró a Carlos con una nueva comprensión. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Era Ricardo. «Perdón por interrumpir», dijo, mirando la tensa escena. «Parece que llegué en mal momento». «El peor», respondió Valentina fríamente. Ricardo respiró profundo y dio un paso adelante. «Valentina, sé que no me corresponde estar aquí, pero necesitaba decirte algo». Miró nerviosamente a Carlos. «He estado siguiendo los movimientos de Carlos desde hace semanas. Ha estado manipulándolos a ambos». Carlos palideció. «¿De qué demonios hablas?». Ricardo sacó su teléfono y mostró varias fotografías de Carlos reunido con empresarios competidores de Alejandro. «Ha estado filtrando información sobre tu estado a tus competidores, Alejandro», explicó Ricardo, y prometiendo a los Soto que podría manejar ambas empresas una vez que la fusión se concretara, mientras tú estabas incapacitado. Carlos miró a su alrededor como un animal acorralado. «Eso es ridículo. No puedes probar nada». «Ya envié toda la información al abogado de Alejandro», respondió Ricardo con calma, «y a los padres de Valentina». Carlos miró a Valentina, luego a Alejandro y finalmente a Ricardo. «Esto no ha terminado», amenazó antes de salir furioso de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras él, un silencio incómodo llenó la habitación. Ricardo fue el primero en hablar. «Valentina, hay algo más que debo confesarte», dijo incapaz de mirarla a los ojos. «Yo siempre he estado enamorado de ti». Valentina lo miró sorprendida. «Por eso ayudé a Alejandro con su plan», continuó Ricardo. «Una parte de mí esperaba que lo descubrieras y terminaras con él». En lugar de la ira que esperaba, Valentina lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Ricardo, no, déjame terminar», la interrumpió él. «He sido tan ciego como Alejandro fingió estar. La verdadera amistad y el amor significan querer la felicidad del otro por encima de la propia». Miró a Alejandro. «Lo siento, amigo. No merecía tu confianza». Alejandro y Ricardo intercambiaron una mirada larga, llena de años de amistad ahora manchada por la traición. «Necesitaremos tiempo», dijo finalmente Alejandro. Ricardo asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Por lo que vale, ustedes dos son las personas más valientes que conozco. Merecen ser felices juntos». Cuando la puerta se cerró tras Ricardo, Valentina se acercó a la ventana nuevamente. La luz del atardecer iluminaba su perfil, dándole un aspecto casi etéreo. «Parece que todos hemos estado ciegos a nuestra manera», dijo en voz baja. Alejandro la miró. Realmente la miró como nunca antes. «Quizás necesitábamos abrir los ojos», respondió. Valentina se giró hacia él, y por primera vez desde que entró a la habitación, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Un silencio confortable se instaló entre ellos. Después de tantas mentiras y verdades a medias, parecía que finalmente estaban viendo la realidad tal como era. Alejandro extendió su mano hacia ella, sin atreverse a esperar que la tomara. «No te pido que vuelvas conmigo ahora», dijo con voz suave. «Solo te pido la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que he aprendido». Para su sorpresa, Valentina acercó su silla a la cama y tomó su mano entre las suyas. «Mi madre me contó la historia de cómo mi padre la puso a prueba cuando eran jóvenes», confesó. «Me enfureció saberlo. Le pregunté cómo pudo perdonarlo». «¿Y qué te dijo?», preguntó Alejandro, conteniendo la respiración. «Que el perdón no es un regalo que le das al otro». Valentina apretó ligeramente su mano. «Es un regalo que te das a ti mismo». En ese momento,
una enfermera entró para revisar los signos vitales de Alejandro. Sus valores están mejorando considerablemente, comentó con una sonrisa. Parece que la visita le ha hecho bien. Después de que la enfermera se retirara, Alejandro miró a Valentina con renovada esperanza. Esto significa que estoy dispuesta a intentarlo, respondió ella. Paso a paso, sin presiones ni expectativas. Necesitamos reconstruir la confianza desde cero. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Era más de lo que merecía, más de lo que se atrevía a esperar. Haré lo que sea necesario, prometió. El tiempo que necesites te lo daré. Valentina iba a responder cuando la puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Carlos quien entraba, con expresión iracunda y acompañado por dos hombres de traje. Lamento interrumpir este conmovedor momento, dijo con desdén, pero tengo algo que necesitan ver. Uno de los hombres puso un folder sobre la cama de Alejandro. Son los contratos preliminares para la fusión entre tecnología austral y diseño Soto, explicó Carlos. Ya firmados por tu padre, Valentina. Valentina tomó los papeles, incrédula. Mi padre no firmaría esto sin consultarme primero. ¿Estás segura? Carlos sonrió con malicia. Sabes que nunca aprobó tu relación con este advenedizo. La fusión era su plan desde el principio. Tu compromiso con Alejandro fue solo un inconveniente temporal. Alejandro observó cómo la duda cruzaba brevemente por el rostro de Valentina. No le creas, Valentina, dijo. Está manipulándote, igual que intentó manipularme a mí. Carlos soltó una risotada. ¿Manipulación? ¿En serio? Eso viniendo del hombre que fingió estar ciego para poner a prueba a su novia. Hipócrita. Valentina se levantó, enfrentando a Carlos directamente. Siempre supe que eras ambicioso, Carlos, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos, dijo con voz firme. Estos documentos son obviamente falsos. La firma de mi padre está mal. Él cruza las T de forma diferente. La sonrisa confiada de Carlos flaqueó por un instante. No sabes lo que dices. Conozco la firma de mi padre mejor que nadie, continuó Valentina. Además, hay un pequeño detalle que no consideraste. Sacó su teléfono y mostró una fotografía. Mi padre está en Santiago de Chile desde hace 3 días. No pudo haber firmado estos documentos hoy en Buenos Aires. Carlos palideció visiblemente. Los dos hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas incómodas. Esto no termina aquí, amenazó Carlos, arrebatándole los documentos. Tengo conexiones que pueden hundir a ambos. Conexiones como estos dos abogados falsos. Intervino una voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a Hernán Soto, el padre de Valentina, entrando a la habitación. «Papá», exclamó Valentina sorprendida. «Pensé que estabas en Chile». «Regresé antes», respondió Hernán acercándose para abrazar brevemente a su hija antes de encarar a Carlos. «Ricardo me contactó. Me contó todo. Tu plan para manipular a mi hija, los contratos falsos, tus reuniones secretas con los competidores de Alejandro». Carlos retrocedió hacia la puerta, mientras los supuestos abogados desaparecían discretamente. «Señor Soto, ¿puedo explicarlo?» «No hay nada que explicar», lo cortó Hernán. «Estás despedido de cualquier proyecto con nuestra empresa. Y si vuelves a acercarte a mi hija o a su prometido, me aseguraré de que ninguna empresa en Argentina quiera hacer negocios contigo». Con una última mirada de odio hacia Alejandro y Valentina, Carlos salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras él, Hernán se volvió hacia Alejandro, su expresión ahora seria pero no hostil. «En cuanto a ti, joven», Alejandro tragó saliva, esperando lo peor. «Lo que hiciste es inexcusable», continuó Hernán. «Pero mi esposa me ha contado lo arrepentido que estás y cómo has estado luchando para recuperar a mi hija». Miró a Valentina con cariño. «Al final, la decisión es suya. Siempre lo ha sido». Valentina abrazó a su padre con fuerza. «Gracias, papá». Después de que Hernán se marchara, prometiendo regresar más tarde, Alejandro y Valentina quedaron nuevamente solos. El atardecer pintaba la habitación con tonos dorados y rojizos. Alejandro tomó una decisión impulsiva. «Cásate conmigo», dijo de repente. Valentina lo miró confundida. «Ya estábamos comprometidos, Alejandro». «No, me refiero a ahora, hoy mismo»,
explicó él. Sin más esperas, sin más dudas. Solo nosotros, exactamente como somos. ¿Estás loco? Estás en un hospital y yo... Nunca he estado más cuerdo en mi vida, la interrumpió Alejandro. Casi te pierdo por mis inseguridades. No quiero esperar ni un día más para hacerte mi esposa. Valentina parecía dividida entre la risa y la incredulidad. Eso es imposible. Necesitamos un juez, testigos, documentos. Ricardo podría ayudarnos con eso, sugirió Alejandro. Sería una forma de redimirse. Un matrimonio en una habitación de hospital. Valentina negó con la cabeza, pero había una sonrisa formándose en sus labios. Mi madre me mataría. Tu madre podría traer tu vestido. Alejandro estaba cada vez más entusiasmado con la idea. El que ya tenías para nuestra boda original. Valentina lo miró largamente, como evaluando su cordura. Finalmente, una sonrisa plena iluminó su rostro. Supongo que sería una historia memorable para contar a nuestros hijos algún día. Horas más tarde, la habitación del hospital se había transformado. Las enfermeras, conmovidas por la historia, habían traído flores de la tienda de regalos. Los médicos accedieron a servir como testigos improvisados. Ricardo llegó con un juez de paz, un viejo amigo suyo, mientras Lucía Soto trajo el vestido de novia de Valentina. Alejandro, aún en su cama de hospital pero con un traje que Hernán le había llevado, esperaba nervioso. Cuando Valentina entró a la habitación con su vestido blanco, un velo celeste y un pequeño ramo de rosas blancas, sintió que su corazón se detenía. El juez comenzó la ceremonia con palabras sobre el compromiso y la confianza. Cuando llegó el momento de los votos, Valentina tomó las manos de Alejandro. «Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza», dijo con voz clara. «Pero sobre todo, prometo ver siempre lo mejor de ti, incluso cuando tú no puedas verlo». Alejandro, con lágrimas en los ojos, respondió: «Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo confiar en nuestro amor sin necesidad de pruebas. Y prometo mirarte cada día como si fuera la primera vez que te veo y la última oportunidad que tengo». Cuando el juez los declaró marido y mujer, Alejandro selló su promesa con un beso. Al separarse, susurró contra sus labios: «Te veo ahora, realmente te veo, más claramente que nunca». De pie cerca de la ventana, Ricardo sonrió con melancolía antes de abandonar silenciosamente la celebración, habiendo encontrado su propia redención al ayudar a que el verdadero amor prevaleciera. Los recién casados celebraron su inusual noche de bodas en la habitación del hospital, planificando su futuro con una nueva apreciación por la fragilidad y la fortaleza de la confianza, el verdadero fundamento del amor duradero. Un año después, el sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales del penthouse en Puerto Madero. Había pasado exactamente un año desde aquella inusual boda en la habitación del hospital y muchas cosas habían cambiado. Alejandro contemplaba la ciudad desde la terraza, sus ojos completamente recuperados gracias a los tratamientos y, según bromeaba el doctor Guzmán, gracias a una dosis diaria de felicidad matrimonial. Su empresa tecnológica había tomado un giro inesperado cuando decidió invertir en el desarrollo de aplicaciones para personas con discapacidad visual. Visión Clara, como había nombrado a esta división, se había convertido en líder del mercado latinoamericano. «¿En qué piensas?», preguntó Valentina abrazándolo por la espalda. «En lo mucho que ha cambiado todo en un año», respondió girándose para mirarla. Valentina lucía radiante. Su estudio de diseño de interiores, espacios inclusivos, especializado en adaptar hogares para personas con discapacidades, había ganado reconocimiento internacional. La revista Arquitectura y Diseño la había nombrado Diseñadora Revelación del Año. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó ella, acariciando su mejilla. «Solo de no haber confiado en ti desde el principio», respondió Alejandro besando su frente. «Me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, literalmente». Ambos rieron. El teléfono de Valentina sonó, interrumpiendo el momento. «Es mamá», dijo mirando la pantalla. «Seguro quiere confirmar lo de esta noche». Los Soto habían organizado una cena para celebrar el primer aniversario de la pareja y el lanzamiento oficial de la Fundación Fuentes Soto,
dedicada a proporcionar atención médica gratuita a personas con problemas de visión. Mientras Valentina hablaba con su madre, Alejandro revisó su propio teléfono. Había un mensaje de Ricardo. A pesar del daño causado, habían mantenido un contacto distante durante el último año. Ricardo se había unido a Médicos Sin Fronteras y actualmente estaba en Sudán, ayudando en una clínica oftalmológica. «Feliz aniversario a ambos», decía el mensaje. «Cada día intento redimirme ayudando a otros a ver mejor. Gracias por enseñarme el verdadero significado de la amistad y el amor». Alejandro sonrió. Las heridas del pasado comenzaban a sanar lentamente. «¿Buenas noticias?», preguntó Valentina terminando su llamada. «Ricardo», respondió simplemente. «Nos felicita por nuestro aniversario». Valentina asintió. A pesar de todo, había encontrado en su corazón la capacidad de perdonar también a Ricardo. «Por cierto», dijo ella cambiando de tema, «me encontré con Carlos la semana pasada en el café cerca de mi estudio». «¿Carlos? ¿Y qué quería?», preguntó Alejandro tensándose ligeramente. «Nada, solo pasaba por allí». Valentina se encogió de hombros. Su empresa quebró después de que mi padre retiró el apoyo de la familia. Parecía diferente. Humilde casi. «La vida tiene formas interesantes de enseñarnos lecciones», reflexionó Alejandro. Se produjo un breve silencio cómplice entre ambos. Valentina tomó la mano de su esposo y la llevó suavemente hacia su vientre. «Tengo algo que decirte», susurró con una sonrisa. «Algo que hará este aniversario aún más especial». Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa y emoción al comprender. «¿Estás...?» No pudo terminar la frase. «3 meses», confirmó ella, con lágrimas de alegría. «Lo confirmé ayer, quería estar segura antes de decírtelo». Alejandro la levantó en un abrazo, girando con ella en medio de la terraza, ambos riendo como niños. «Vamos a ser padres», exclamó él, sin poder contener su felicidad. Cuando finalmente la bajó, permanecieron abrazados, mirando juntos el atardecer que pintaba el cielo de Buenos Aires con tonos dorados y rojizos. «Cierra los ojos», pidió Valentina suavemente. «¿Por qué?», preguntó Alejandro intrigado. «Solo hazlo», insistió ella con una sonrisa. Alejandro obedeció cerrando los ojos. «Ahora dime, ¿qué ves?», preguntó Valentina. «Nada. Tengo los ojos cerrados», respondió él, confundido. Valentina tomó su rostro entre sus manos con ternura. «Exacto. Así era mi mundo cuando pensé que te había perdido», susurró. «Y así es como muchas personas viven cada día. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo». Alejandro abrió los ojos, encontrándose con la mirada amorosa de su esposa. «Te amo, Valentina Soto de Fuentes», dijo con voz emocionada. «Y yo a ti, mi millonario fingido», respondió ella con una sonrisa. Con los ojos abiertos o cerrados, en la luz o en la oscuridad, siempre. El sol terminaba de ocultarse en el horizonte cuando Alejandro volvió a cerrar los ojos y pidió a Valentina: «Descríbeme este atardecer», no porque no pudiera verlo, sino porque amaba ver el mundo a través de sus ojos. Y mientras ella describía los colores del cielo, las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse y el río que reflejaba los últimos rayos del sol, Alejandro supo con certeza que nunca había visto con tanta claridad como ahora, a través del amor verdadero y la confianza renovada.